Entonces, la tarde de hoy vamos a hablar de la historia natural del bosque tropical seco, que es uno de los ambientes más interesantes de nuestro país y que también se encuentra sumamente amenazado. Muy bien, este es el artículo que vamos a discutir la próxima semana. Todavía no lo pongo en el Drive o en mediación virtual, pero es cuestión de tiempo. Apenas termine con la clase lo cargo. Se llama Restoration of Dry Tropical Forests in Central America, a Review of Pattern and Process. Y es un artículo que sale en esta revista Forest Ecology and Management. No es un artículo muy reciente, vean que es del 2011, pero me gusta asignarlo porque es el único artículo que, en lo que conozco, ha examinado lo que es el patrón de regeneración en el bosque seco, con ejemplos de especies que tenemos aquí en Costa Rica que podemos utilizar para restaurar el bosque tropical seco. Entonces, la discusión la voy a hacer yo porque ya ustedes terminaron, a no ser que alguien o algunos quieran voluntariarse y pues organizar la discusión, lo cual sería muy bueno, les podría dar algunos puntos extra, pero si no hay voluntarios o voluntarias, pues yo me encargaría de discutirlo y lo vamos a hacer de una manera un poco diferente, el caso que me toque a mí, porque sí quisiera hacerlo un poquito más interactivo. Muy bien, es el artículo para la próxima semana. Queda pendiente colocarlo en el Drive y en mediación. Muy bien. Bueno, el bosque seco, ¿cómo lo podríamos definir? De acuerdo con el sistema de Holdridge, el bosque seco está o consiste de áreas de vegetación que están libres de escarcha, o sea que no tienen temperaturas cercanas a los 0 grados. La biotemperatura promedio es mayor a 17 grados Celsius. Si ustedes se acuerdan lo que era la biotemperatura, es ese rango de temperaturas donde las plantas pueden crecer, donde pueden producir biomasa. Vean también que a nivel de precipitación son ambientes que pueden ser muy húmedos, que pueden alcanzar hasta los 2000 milímetros de lluvia por año, o bien pueden ser muy secos, hasta unos 250 milímetros. Pero aquí lo que interesa es la estacionalidad. Las lluvias se encuentran concentradas en pocos meses del año. En algunos casos pueden ser 6 meses, en otros casos pueden ser 2 meses, o puede variar, incluso menor a eso. Pero de todas maneras la concentración de lluvias está muy localizada a unos pocos meses del año. Y además la proporción de evapotranspiración potencial a precipitación está entre 1 y 2, con algunos periodos del año donde tenemos déficit hídrico. Entonces, según esos criterios tan amplios, una gran cantidad de tipos de vegetación de Centroamérica y del Caribe, de hecho del neotrópico, sería bosque tropical seco. La mayor parte de los bosques tropicales se concentran en África, también en el continente asiático, como en la India. En África tenemos 16.5 millones de kilómetros cuadrados de lo que se podría considerar como bosque seco. Y también tenemos bosque seco localizado en muchas islas tropicales. Vean que la definición climática del bosque seco es muy amplia, entonces podemos hablar de que el 42% de los trópicos, de la vegetación que tenemos en las latitudes tropicales, es bosque seco. Entonces, una de las primeras conclusiones es que el bosque seco es muy diverso en tipos de vegetación, en fisonomía, en composición de especies. En Mesoamérica, que vamos desde el istmo de Tehuantepec hasta las tierras bajas del río Atrato en la frontera entre Panamá y Colombia, solamente queda el 1.7% de ese bosque seco. Entonces, no hay duda que el bosque seco es uno de los ecosistemas más en peligro del neotrópico. De ese 1.7% hay que ver que muy poquito se encuentra protegido, es aproximadamente un 0.08%.
de ese 1.7%. Ustedes pueden hacer la matemática. De ahí que el bosque seco, no hay duda, sea uno de los ambientes más amenazados de los trópicos. Aquí les voy a mostrar algunas fotografías que tomé en bueno, tuve la fortuna de viajar recientemente al este de África, en este caso Tanzania, donde hay sabanas, donde hay bosque seco y también hay ambientes muy húmedos, bosques mésicos. Y voy a mostrarles algunas de estas fotos. Como ustedes pueden observar, muchas partes de lo que es Tanzania está dominado por ambientes tipo sabana. Aquí tenemos algunos termiteros que son gigantes. Y también, pues, algunas aldeas. Esta es una choza, ¿verdad? Donde la gente vive en solamente una habitación. Esto es obviamente en zonas rurales. La capital de Tanzania se llama Arusha y es una ciudad convencional, occidental, común y silvestre. No hay, pues, mucho atractivo en Arusha. Tanzania y otras, pues, países del este de África como Kenia eh, tenían, y eventualmente lo van a recuperar, un turismo muy fuerte, una actividad turística fuerte en términos de turismo naturalista. No necesariamente podemos llamarlo turismo ecológico, pero sobre todo el turismo de safaris para ver las grandes sabanas, también ver a la megafauna, la fauna asociada con estos ambientes, los elefantes, las jirafas, las cebras, pues todo el atractivo de la sabana africana es una de las principales fuentes de empleo para Tanzania. Lo interesante de este paisaje es que tenemos parches de bosque que son muy húmedos, como el que muestro aquí en el cursor, y donde usualmente tenemos desde arroyos hasta ríos o quebradas pequeñas que están contiguos a ambientes muy secos. Pues hay una variación edáfica muy abrupta. Generalmente las ciudades y las comunidades humanas se establecen en sitios que son muy fértiles y que son húmedos. Y estos sitios usualmente colindan con áreas que podemos clasificar como bosque seco y ambientes relacionados como las sabanas. La gente tiene un estilo de vida muy sencillo, se preguntan por qué, sobre todo los extranjeros traen tanto equipaje y traen tanta ropa si ellos tienen unas cuantas mudadas. Y no es que, es gente en realidad pues de cultura pastoril. Ellos se encargan de pastorear ya sea ganado vacuno o bien ovejas. Y además de lo que es el turismo, pues la parte agrícola y la parte de ganadería, sobre todo el ganado vacuno, así como cabras, entre otros, es de gran importancia. Esto que tenemos aquí, estamos en las inmediaciones de un parque nacional, el lago Manyara, y aquí tenemos un baobab. Es un árbol, en este caso pequeño, pero los baobabs pueden ser muy grandes y son fuente importante de agua, sobre todo para los animales que se encargan de consumir la corteza de los árboles. Entonces, nuevamente, estos ambientes, si bien podemos encontrar parches muy extensos de bosque seco, también tienen áreas pues muy húmedas. Eh, bueno, lo interesante aquí es que mucha de esta fauna, como la que podemos ver acá, está muy cerca de pueblos y de comunidades y de aldeas, de campesinos y de pastores, y hay mucho conflicto entre lo que es la fauna y las comunidades humanas. El Parque Nacional Laguna de Manyara es un área de ciénagas, de bosque seco y también de bosques mésicos, con lagos y piscinas como las que vemos en esta fotografía, donde se agrega la fauna, sobre todo en la época seca, donde los animales vienen a beber y se juntan pues muchas especies de una manera pues bastante impresionante. La gente local también tiene chance de venir a observar esta fauna
obviamente manteniendo las medidas de seguridad del caso, porque los recorridos en los parques nacionales hay que hacerlos en vehículo. No se puede uno bajar del carro de una manera así espontánea, porque inmediatamente poner los piecitos en el suelo nos convertimos en parte de la cadena alimenticia. Y ahí no es jugando. Entonces sí hay áreas designadas donde la gente puede ir al baño, donde pueden descansar, donde pueden bajarse de los vehículos, pero están contadas. Y alrededor, pues el Parque Nacional Mañara tiene áreas muy extensas de sabana. Aquí podemos ver búfalos de agua y vean que lo que Jansen, lo que habíamos discutido, que Jansen había visto en África, en cierta medida lo vio en el bosque seco de Costa Rica, solo sin la megafauna, pero el paisaje, lo que es la fisonomía de la vegetación, es muy semejante al bosque seco que tenemos en los trópicos americanos. Obviamente sin la megafauna asociada, como en este caso jirafas, cebras. Vean ustedes que la vegetación es típica, es como si estuviéramos en un lugar en Guanacaste. Puede ser Palo Verde, puede ser Santa Rosa, un área de un bosque secundario, transición a sabana, donde también tenemos mandriles, monos, en realidad muchos diferentes tipos de primates, tenemos gacelas. Esto ya es otro sitio, este es el cráter Gorongoro. Las montañas que ustedes ven aquí en el fondo, que están cubiertas por nubes, son las paredes del cráter. Ir a Gorongoro es como ir al mundo perdido. ¿Por qué? Porque hay que subir la pendiente del volcán, ¿verdad? Llegar a lo que es el borde del cráter y descender. La pendiente del volcán está ocupada por un bosque muy húmedo. A mí se me pareció, por ejemplo, al Parque Nacional Carara. Y luego, cuando descendemos hasta el fondo del cráter, lo que vamos a encontrar es una sabana africana bordeada por bosque seco. Es un ambiente seco, árido, estacional, que tiene la característica de en el centro del cráter hay una laguna. De ahí que se concentre la fauna. Pues obviamente el agua es un recurso pues bastante limitado. Aquí tenemos una gacela de Thompson. Las cebras, es un paisaje idílico, es como estar en el jardín del Edén. Es algo así maravilloso. Si tienen el chance de ir al este de África, vayan. Es una experiencia única. Aquí tenemos un rinoceronte negro, de hecho una especie en peligro de extinción. Y también esa sabana, y en general las sabanas no son ambientes que son totalmente planos o homogéneos, sino que tienen pues ciertas depresiones en su superficie donde se ocultan depredadores como los leones. Entonces, nuevamente, este tipo de recorridos hay que hacerlo únicamente en vehículo, porque no hay manera de que se puedan hacer a pie. No sé cuánto tiempo podría uno durar en un lugar como la sabana africana, posiblemente un par de horas con mucha suerte, sin que nos convirtamos en el almuerzo del día para los leones. Muy bien, les voy a mostrar un par de videos, ya se me perdieron, seguro me sacaron de Google. Bueno, vamos a ver si restauramos las páginas. Aquí lo tenía ya listo, lamentablemente. Bueno, tal vez no vamos a mostrarles. No puede ser, se perdieron. Bueno, son algunos de los videos que tomé. Estos no tienen muy buena calidad, pero muestra pues un grupo de elefantes, una manada de elefantes. Y es impresionante ver el impacto que tienen estos organismos sobre lo que es la vegetación. No hay duda de que esa conexión que hizo Jansen con fotéridos era lógica de hacer luego de ver la sabana africana. Vamos a ver si les puedo mostrar otros videos. No sé si me tienen paciencia, ¿verdad? Vamos a ver. Videos.
Si no, tendré que mostrárselos después. Lamentablemente, aquí están. Si los tenía preparados, vamos a mostrar este de aquí. Interesante porque aquí apenas se logra ver una leona. Está justo al frente de nuestro vehículo. Y la plataforma, pues el techo del vehículo está abierto. Entonces, seguramente la leona no tenía mucha hambre ese día y nos dejó tranquilos, pero ahí es muy fácil convertirse en parte de la cadena alimenticia. Muy bien, vamos a ver un último, creo que es este, porque simplemente alguien hizo el comentario de qué opinaban los elefantes acerca de la humanidad. Vamos a adelantarlo. Pues esta es la opinión de los elefantes de la humanidad. No voy a arruinar la sorpresa, pero este elefante se cuadró enfrente del vehículo y simplemente nos dio la espalda. Ustedes se van a imaginar lo que va a hacer. Simplemente está demostrando su capacidad de agente dispersor de semillas, que de una vez van irrigadas y fertilizadas. Pues, nuevamente son ambientes que son pues bastante únicos y que actualmente se encuentran amenazados por lo que es el calentamiento global, el proceso de cambio climático en general, porque estos ambientes, si bien son muy secos, recientemente lo que es el proceso de calentamiento global en el este de África ha vuelto a estos países más húmedos. Pues los lagos se están expandiendo a mayor cantidad de agua, mayor productividad de las plantas, más alimento para la fauna ha aumentado en densidad y esto pues ha traído como consecuencia que haya más conflictos entre las poblaciones humanas y las áreas protegidas, principalmente porque los animales se salen y se comen las cosechas, y los campesinos protegen sus cosechas, los leones aprenden que alrededor de un campo de maíz hay presas humanas y de vez en cuando pues algunas personas pierden la vida protegiendo sus cultivos. Entonces son conflictos, gente, fauna, bastante serios y que muchos de los guardaparques y biólogas en general están intentando pues contener para proteger las áreas, los parques nacionales, las áreas protegidas, evitar los cazadores furtivos y a su vez evitar estos conflictos entre la gente y la fauna. Bueno, volviendo a los trópicos americanos, es claro que el bosque seco es el ambiente neotropical más amenazado. Como les mencionaba, en Mesoamérica, el bosque seco que teníamos desde el estado mexicano de Oaxaca hasta la frontera entre Panamá y Colombia, de ese bosque que teníamos a lo largo de la principalmente costa pacífica de Mesoamérica, solamente queda un 1.7%. Ahora, de ese 1.7% hay un 0.08% que está protegido. Entonces, sí es cierto, es un ambiente menos diverso que el bosque tropical húmedo, pero los bosques secos proveen, como lo menciono aquí, hábitat que es crítico para una gran cantidad de especies y también presentan el fenómeno de las migraciones altitudinales, que ya vamos a hablar de ellas más adelante. También son hábitats en donde ha evolucionado diferentes estrategias para adaptarse al estrés hídrico, a lo que es la estacionalidad en la distribución de la precipitación, no solamente a nivel de la fauna, sino también de la flora. Este dato que les menciono acá, que contienen un 20% más de mamíferos, está sujeto a discusión porque en el bosque seco es más fácil ver cosas que en un bosque lluvioso. Un bosque lluvioso, la fauna se encuentra más dispersa en un ambiente más heterogéneo. En un bosque seco, para comenzar, el ambiente físico, la estructura de la vegetación es más sencilla
y además los organismos se agregan alrededor de fuentes de agua o fuentes de alimento que son muy localizadas, son fáciles de encontrar y entonces es fácil observar fauna. Para aquellos de ustedes que hayan ido a Santa Rosa o al Parque Nacional Palo Verde o a otros sitios de bosque seco en Costa Rica, sobre todo durante la época seca, que se llama popularmente el verano, pues se habrán dado cuenta que es fácil observar sobre todo mamíferos, vertebrados en general. Entonces, en este mapa podemos ver la distribución actual del bosque seco, en que también hay parches en lo que es la península de Yucatán, lo que los mexicanos llaman la selva baja decidua, que son ambientes que están localizados sobre suelos calizos y eso pues durante la estación seca los vuelve ambientes semejantes, o por lo menos lo que llamamos desiertos estacionales, son ambientes muy secos. La selva baja no es decidua, no es perennifolia. Bueno, ahorita me acuerdo el término que les dan exactamente los mexicanos. Ya volveremos a eso. También tenemos bosque seco en las islas del Caribe. Vean ustedes que la distribución original era mucho mayor que la distribución actual, que quedó reducida a pequeños parches. También tenemos áreas muy secas en lo que es la península de Azuero en Panamá, hasta lo que es la cuenca del Canal de Panamá, cerca de la ciudad de Panamá. Luego, en el noroeste de Costa Rica, todo lo que es la costa pacífica de Centroamérica, partes muy extensas en lo que es el corredor seco en Nicaragua, extendiéndose hacia El Salvador, con algunos parches en Honduras, luego en la costa pacífica de Guatemala, y ya lo que es entrar a México, ya vamos a tener bosque seco mezclado con otros tipos de ambiente que son más desérticos, sobre todo en lo que es el Valle de México, que son lugares no solamente secos, desérticos, sino también muy fríos durante el invierno. En el caso particular de Nicaragua y Costa Rica, ustedes pueden ver que las áreas donde tenemos áreas protegidas, valga la redundancia, de bosque seco están contadas con los dedos de una mano. Parque Nacional Palo Verde, el Parque Nacional Santa Rosa, también tenemos la Reserva Biológica Lomas de Barbudal y otras reservas distribuidas a lo largo de lo que es la península de Santa Elena y también la península de Nicoya, pero áreas grandes, parques nacionales, tenemos a Palo Verde y Santa Rosa. Ya del lado nicaragüense, igual vamos a tener pues reservas muy pequeñitas. El Parque Nacional Volcán Maderas, por ejemplo, en la isla de Ometepe, la Reserva de Vida Silvestre La Flor, es un lugar importante de arribo de tortugas marinas. El Parque Nacional Masaya, que es un parque pues muy turístico, con relativamente buena infraestructura, un parque también sometido a erupciones volcánicas, un lugar sumamente seco y muy caliente también. Lo tenemos entonces a lo largo de lo que en Nicaragua se llama el corredor seco del Pacífico. Muy bien, entonces lo que determina la presencia del bosque seco es esa estacionalidad en precipitación que puede ser muy prolongada de hasta 6, 8 meses. Y de ahí que la biota, la flora y la fauna reaccionen a ese periodo seco. Entonces, la estacionalidad de la lluvia va a determinar lo que es la fenología. Si ustedes se acuerdan de este término, fenología se refiere a, en el caso de las plantas, a la producción de módulos a través del tiempo, ya sean estos hojas, flores, frutos, a la expresión temporal del crecimiento en las plantas. Entonces hablamos, por ejemplo, de eventos de brotadura, cuando con el inicio de las lluvias comienzan a brotar las hojas, se expanden las yemas florales, por ejemplo, o bien también a la expansión de tallos y raíces. Es lo que llamamos fenología, ese crecimiento que se expresa a través del tiempo. En el caso de insectos, se habla de fenología
cuando discutimos aspectos de emergencia de adultos. Nuevamente tenemos diferentes fases del ciclo vital que se expresan a través del tiempo y la medición de este desarrollo es lo que llamamos fenología. Bueno, durante el comportamiento fenológico del bosque pasamos de épocas en que la mayoría de los árboles están deciduos durante la estación seca y cuando esos árboles en su mayoría van a producir flores, entran en etapa reproductiva. O bien durante la época donde se inician las lluvias, que la mayoría de los árboles comienzan a producir hojas. Entonces hablamos de que el Leaf Area Index, el índice de área foliar, que refleja la cantidad de área de hojas que tenemos por unidad de área de suelo, o sea, la cobertura de la vegetación, varía de 2.1 durante la estación seca y se duplica a 4.3 durante la estación lluviosa. O sea, pasamos de ambientes que son prácticamente deciduos, donde la mayor parte de los árboles del dosel han perdido el follaje, a ambientes que son bastante sombreados, que es cuando los árboles del dosel tienen pues una gran cantidad de hojas, tienen su follaje. Entonces ya habíamos visto el número de meses secos varía entre 8 y 6. Los meses más secos en el hemisferio norte coinciden con obviamente con nuestra estación seca que va de diciembre a marzo, con un veranillo que a veces sucede, ahorita está un poquito errático, entre junio, julio y agosto. Estar en el bosque seco en las primeras lluvias es verdaderamente impresionante porque en cuestión de horas, si no días, la fisonomía del bosque cambia. Las hojas comienzan a brotar, los insectos comienzan a emergir, también muchos anfibios emergen y se reproducen. Entonces, son cambios verdaderamente, pues, abruptos. Aquí tenemos dos fotografías que no son las mejores, pero que muestra la fisonomía o la apariencia del bosque durante la estación seca y durante la estación lluviosa. La mayoría de los bosques secos que tenemos en la actualidad son bosques secundarios, son bosques en regeneración, son bosques que se están recuperando de procesos de explotación agrícola, ganadera o que han sido deforestados, han sido extraídos para la extracción de madera. Entonces no son bosques que tengan un dosel muy cerrado o bosques que tengan una altura de dosel considerable. De hecho, esto es una controversia que tenemos en la actualidad y que ha durado mucho tiempo, es si tenemos muestras de bosque seco en estado primario, o sea, bosque seco, viejo, maduro, que podamos decir que tenga un estado sucesional cercano al clímax o a la madurez. Son muy pocos los parches de bosque que se encuentran en estas condiciones. Yo puedo mencionar un par, en este caso, en el caso del Parque Nacional Santa Rosa, hay de hecho un área de bosque que está señalizada. Cuando usted entra al parque siguiendo el camino principal, aparece un rótulo antes de llegar a la casona y al área de camping que dice, este es un bosque maduro, un bosque primario, lo cual nuevamente está sujeto a discusión porque está localizado en un área que permite la acumulación de agua y da la impresión de que estamos viendo más que todo un bosque ripario. Sin embargo, la altura del dosel es considerable, es de aproximadamente 40 metros. Es un bosque muy oscuro y muchas de las especies que tenemos en ese bosque se mantienen siempre verdes durante todo el año. Es interesante porque los bosques secos alterados o secundarios están dominados por especies deciduas, mientras que bosques secos más maduros tienen una tendencia a estar dominados por especies que logran mantener el follaje por más tiempo, especies siempre verdes. Como les menciono, esto es todavía una controversia porque tenemos muy poco bosque seco que no haya sido alterado. La mayoría
sobre todo aquellos que están dentro de parques nacionales, han sido el resultado de la regeneración, porque previamente han sido fincas ganaderas o ranchos. En el bosque seco es común observar lo que se llama masting o reproducción explosiva, que fue un aspecto que comentamos durante la clase de clima, y es cuando muchas especies se tornan deciduas y cambian su patrón fisiológico de estar en estado vegetativo, o sea, producir hojas, aumentar diámetros de tallos y raíces, y entran a lo que es la fase reproductiva. En el bosque seco hay una sincronización de la época reproductiva durante la estación seca, lo cual ya habíamos discutido que tiene que ver en cierta medida con señales a nivel climático a través de áreas grandes, de secciones a nivel de paisaje, donde hay especies que simplemente se sincronizan, como en el caso de la corteza amarilla que tenemos acá, un tipo de roble de sabana, donde los árboles se sincronizan y se reproducen al mismo tiempo, y lo hacen de una manera masiva, que también se llama masting. Entonces, esta sincronización de la reproducción de los árboles durante la estación seca fue descrito, entre otros, por Daniel Jansen. Y ya existen muchos estudios a nivel fenológico que han confirmado pues, los factores climáticos y los mecanismos fisiológicos que son responsables de esta sincronización, entre ellos lo que es la reducción de la temperatura nocturna, que puede actuar como una señal climática para disparar la floración en toda una población que está distribuida en una unidad de paisaje. Entonces, este tipo de respuesta se llama masting, reproducción explosiva o reproducción tipo Big Bang. Rolf Borcher, que es una de las personas, uno de los referentes que ha estudiado la fenología de árboles en el bosque seco, entre otros, incluyendo por ejemplo a Michelle Holbrook, han descrito los mecanismos fisiológicos y la diversidad de estrategias fenológicas que tenemos en el bosque seco. Pues he aquí una de las contribuciones del bosque seco a la ecología tropical y a la historia natural en general de los trópicos. Y es el hecho de que tenemos muchas estrategias fenológicas. La mayor parte de esas estrategias obviamente son dependientes del agua, de ahí que muchos de los tipos fenológicos tengan que ver con la capacidad de los árboles de resistir el estrés hídrico. Especies muy sensibles al estrés hídrico van a botar, o sea, abscisionar sus hojas de una manera muy rápida y sincronizada, dependiendo del grado de estrés hídrico. Otras especies son capaces de producir raíces muy profundas que alcanzan el nivel freático, el nivel donde tenemos una alta concentración de agua en el suelo, y por tanto pueden mantener las hojas por más tiempo. También tenemos especies que tienen tallos suculentos, como los ceibos, que pueden expandir el tallo bajo condiciones de alta humedad durante la estación lluviosa, y lo pueden contraer durante la estación seca. Entonces el tallo se convierte en un compartimento donde la planta logra almacenar agua. Entonces, tenemos una gran cantidad de estrategias fenológicas para hacerle frente al estrés hídrico. Y además, otra característica del bosque seco que lo diferencia del bosque tropical lluvioso es que el patrón de dispersión espacial de las plantas es agregado, porque las plantas tienden a seleccionar aquellos sitios donde logran encontrar agua, donde están menos expuestas al estrés hídrico. De ahí que los factores físicos en muchos casos sean más importantes que los factores biológicos, por ejemplo los depredadores, los patógenos,
para determinar la dispersión espacial de los árboles. Muy bien, vean nuevamente en este cuadro también de los trabajos de Borchert, podemos ver el tipo de estrategia de floración, el periodo que tarda esa floración, si hay algún tipo de factor climático que dispara la floración, como puede ser una disminución en el fotoperiodo, las primeras lluvias torrenciales. También hay que ver que muchas de estas respuestas dentro de la planta están correlacionadas. Por ejemplo, cuando las hojas se abscisionan, la planta cambia su patrón de crecimiento de un patrón de crecimiento vegetativo a uno reproductivo y comienza a producir botones florales, a expandir flores y otros tipos de respuestas semejantes. Bueno, hay un caso muy interesante en el bosque seco de fenología invertida. Es el caso de Jacquinia pungens. También se la va a encontrar con el nombre de Bonellia nervosa, que es el último grito de la moda, el nombre más reciente. Bonellia nervosa se ha considerado como una heliófita del sotobosque. ¿Qué quiere decir esto? Es una planta que requiere de alta luminosidad. Helios, sol, fita, amigo, es una planta que requiere condiciones de alta radiación, pero los tenemos en el sotobosque. O sea, en áreas que están bajo un dosel que durante alguna época del año se va a cerrar. Entonces, en Bonellia nervosa, la producción de hojas sigue de una manera estrecha lo que es el nivel de apertura del dosel. Esta planta se llama borriquita, creo que por aquí tenemos algunas fotografías. Estas son las hojas. Primero que todo, las hojas son muy duras, tienen una textura coriácea y además tienen una espina en el ápice. Entonces, están protegidas contra herbívoros por defensas mecánicas. Es muy probable también que tengan defensas químicas. Bonellia es siempre verde durante la estación seca. Es decir, cuando todos los árboles, la mayor parte de las plantas están deciduas, han perdido sus hojas, Bonellia más bien lo que hace es producir nuevas hojas y las mantiene durante la estación seca, la época más estresante del año. Durante la estación lluviosa, cuando el dosel se cierra, el ambiente del sotobosque está sombreado, Bonellia pierde sus hojas, las va a abscisionar. Vean las flores de Bonellia nervosa, son flores de color rojo y son visitadas por colibríes. No existen registros, digamos, estrictos, pero yo las he visto en un par de ocasiones. Conste que las observaciones y el registro de observaciones no es muy frecuente, principalmente por Amacilia zacata. Y probablemente hayan otras especies de colibríes de bosque seco que también visiten a Bonellia. No se sabe qué poliniza. Bueno, hay observaciones. También no se sabe qué dispersa a Bonellia. Bonellia produce un fruto que es un fruto indehiscente, duro, que produce una resina que de hecho mancha la piel, mancha la ropa y no se sabe qué organismo la dispersa. Bueno, gran parte de la biomasa de Bonellia está distribuida en raíces. Estos son datos de plántulas, pero aquí podemos ver que las raíces ocupan la mayor parte de lo que es la biomasa comparado con tallos y hojas. También en la tesis de uno de mis estudiantes, Oscar Chávez, creo que Oscar va a enseñar algunos cursos, tengo entendido, el próximo semestre en la Escuela de Biología. Él obtuvo su doctorado en Brasil. No, lo obtuvo en México, en el CIECO, en Morelia, y de ahí se fue a trabajar como profesor a Brasil. Creo que ya regresó a Costa Rica. Bueno, Oscar hizo su tesis en Bonellia nervosa en el Parque Nacional Santa Rosa. Y lo que él hizo fue seguir la fenología. Vean que durante, bueno, aquí tenemos un momento donde hay hojas y el PDF es el Photon Density Flux, la cantidad de radiación fotosintéticamente activa.
Entonces, durante los meses del verano, cuando el dosel está abierto, los árboles son deciduos, la cantidad de hojas aumenta, porque también aumenta la luminosidad. Cuando entramos a la época de invierno, perdón, estación lluviosa, pues el dosel se cierra, la luz disminuye, tenemos condiciones de sombra y la cantidad de hojas colapsa. Y básicamente la fenología foliar de Bonellia sigue la variación lumínica. Es una estrategia que es poco frecuente, que es única en el bosque seco. Luego tenemos otra especie que también es muy particular y que es abundante en el bosque seco y es Guaiacum santum, que es el guayacán real. Esta especie es la fisiología en general, no solamente la fenología foliar de esta especie es poco conocida, es siempre verde, tiene la mayor densidad de madera en el mundo. Un pedacito de madera de Guaiacum no flota en el agua, se hunde. Le llaman en inglés ironwood. Se usaba para fabricar bastones, también para fabricar hélices de barco, debido a que era muy resistente. Y solamente en Cuba no está en peligro de extinción. En Costa Rica está en peligro de extinción. Es utilizada como una planta ornamental. En Nicaragua se puede observar creciendo en macetas gigantescas. Hay que ver que esto es un árbol, ¿verdad? Y tiene pues atractivo ornamental porque las flores son rosadas y son así muy bonitas. De hecho, la apariencia general del árbol es muy atractiva. En Palo Verde y en Lomas de Barbudal tenemos poblaciones relictuales. ¿Qué quiere decir esto? Que los adultos fueron extraídos, fueron talados. En Palo Verde hay 2 árboles adultos en todo el área del parque cercana a la estación de guardaparques, a la estación de la OET. Solamente hay 2 árboles adultos. Al menos que yo he encontrado. Si alguien sabe de alguno más, me dice. Pero la mayoría de los guayacum son brinzales, son plántulas, son juveniles. Esta es la apariencia del árbol. Es un árbol bonito y las flores nuevamente son rosadas. También es un árbol que tiene fisiología CAM, metabolismo del ácido crasolácico. Pues guayacum es un interrogante que está esperando que alguien haga una tesis a nivel de fisiología, a nivel de fenología foliar, en esta especie tan interesante. Muy bien, como ya habíamos visto, la distribución y el funcionamiento en general del bosque seco está determinado por la estacionalidad de la lluvia. El promedio de precipitación puede variar mucho. Hay que recordar que la definición del bosque seco es muy amplia, entonces tenemos muchos diferentes tipos de vegetación que entran dentro o que pueden ser clasificados como bosque seco. Entonces, de ahí que la distribución del bosque seco esté relacionado con la lluvia no sea un secreto. Entonces, es un ambiente que está determinado climáticamente y por tanto va a estar establecido en un amplio rango de suelos, desde suelos calizos a suelos volcánicos, a suelos aluviales, a suelos con poca fertilidad, a suelos bastante fértiles, a suelos que están asociados a ríos o lagos. La vegetación, debido al efecto de la lluvia estacional, va a ser xerofítica, o sea, va a tener características de adaptación a estrés hídrico, a falta de agua, va a ser vegetación semejante a la que tenemos en los desiertos. Y eso sucede sobre todo cuando los suelos son rocosos, principalmente suelos calizos. Estas fotografías que vamos a ver a continuación fueron tomadas a lo largo del sendero Cerros Calizos, que está detrás de la estación biológica Palo Verde de la Organización para Estudios Tropicales. Aquí podemos ver un árbol, si mal no recuerdo es un tipo de bursera, que está, emerge de una de las fracturas en una roca caliza. Aquí podemos observarlo en más detalle. También se han ido a las cuevas de Barra Honda, pues van a encontrar raíces que penetran
hasta 30, 40, 50 metros debajo de la superficie del suelo, siguiendo estas quebraduras en la roca caliza, básicamente buscando el agua. Tenemos desiertos estacionales dominados por cactáceas, por ágaves. Esta es una especie endémica de Bursera, una especie de indio desnudo, giñocuave, igual en el sendero Cerros Calizos. También pueden ver en el fondo de la fotografía la apariencia del bosque, aquí con mucha más claridad, durante la estación seca. Aquí ustedes pueden llevar agua y durante el recorrido, porque las temperaturas son de 38 hasta 40 grados, esa agua se va a calentar y no es tan agradable beberla. La alternativa es peor, es no tener agua, pero tomar agua caliente en el bosque seco no es así como muy agradable. También vemos que la vegetación en cierta medida influencia lo que es la fractura de esas rocas y lo que es la formación del suelo. Muy bien. La estructura de la vegetación ya habíamos mencionado que es menos heterogénea que la del bosque tropical lluvioso. Es más pequeño en estatura. Un bosque seco típico puede tener unos 25 metros de altura. Un bosque tropical húmedo puede alcanzar con los árboles emergentes hasta 60 metros. Obviamente eso va a depender de la madurez del bosque, de su estado sucesional. Pero como ya hemos dicho, la mayoría de los bosques secos son bosques en regeneración. La diversidad es menor, 50% menos especies de plantas vasculares en general. La gran mayoría de los árboles son deciduos, sobre todo durante la estación seca. Y el traslape de especies entre bosque seco y bosque húmedo no es tan bajo, pero sí vamos a tener que el funcionamiento de esas especies va a ser muy diferente, incluso no solamente a nivel fisiológico, sino también de estructura, o sea, de apariencia o fisonomía, cuando tenemos la misma especie creciendo en el bosque seco versus el bosque lluvioso. Esta es la apariencia del bosque durante la estación lluviosa. Entonces, la altura del dosel puede ser hasta 2 metros en bosques muy jóvenes, 40 en bosques más maduros. Nuevamente esto va a depender del estadio sucesional. La mayor parte de los bosques secos van a estar por ahí de los 25, 30 metros. Como ya mencionamos, las especies tienden a agregarse. Árboles de la misma especie tienden a estar agregadas y obviamente va a haber una mayor biomasa a nivel de raíces. Si ustedes han visto los ojoches o los brosimum que tenemos a la entrada de la estación de la OET en Palo Verde, esas raíces han seguido la dirección del camino que va a la estación de guardaparques y nos dan una idea de la cantidad de biomasa que también el árbol dedica a nivel subterráneo. En el bosque seco es más crítico dedicar biomasa subterránea, o sea, de raíces, debido a la necesidad de encontrar agua. También las copas tienen una tendencia a ser umbeladas, o sea, con forma de sombrilla, y domina la familia Fabaceae. Las fabáceas son muy abundantes en el bosque seco. Este es el mirador de los Cerros Carizos en el Parque Nacional Palo Verde. Aquí tenemos un ceibo. Perdón, este es un pochote. Y este es un tamarindo que en realidad es una especie introducida, pero es común en el parque porque Palo Verde fue una hacienda ganadera. Entonces hay muchos árboles introducidos, como por ejemplo mangos, como tamarindos, entre otros. La productividad primaria del bosque seco está restringida a la estación lluviosa y va a ser mucho menor que la del bosque lluvioso. En Costa Rica vamos a tener bosque seco en el Pacífico Norte principalmente, también en el Valle Central Occidental, áreas como Ciudad Colón, como Atenas, como Puriscal, como Palmares, van a tener parches, sino áreas extensas de bosque seco. También tenemos bosque seco en muchas partes de San Isidro del General,
en áreas que presentan este efecto de sombra que tiende a aumentar lo que es el grado de aridez o sequedad. Como les mencionaba, algunos lugares, no solamente el Parque Nacional Guanacaste, que incluye el Parque Nacional Santa Rosa, sino también Palo Verde, tienen parches de bosque que se ha clasificado como primario. Estas son áreas relativamente muy pequeñas y que están sujetas a esta discusión de que es un bosque primario en el bosque seco. En el Parque Nacional Guanacaste, y podemos mencionar al Parque Nacional Santa Rosa, son muy diversos en hábitats. Vamos a tener manglares, vamos a tener bosques de galería o riparios, vamos a tener humedales, vamos a tener bosque seco. También vamos a tener sabanas, que es un ambiente que vamos a discutir más adelante. Este Parque Nacional protege un corredor biológico que conecta Santa Rosa con las montañas de Guanacaste, como el volcán Rincón de la Vieja, el volcán Cacao, el volcán Miravalles, y que ha sido crítico para asegurar la regeneración del bosque seco. Santa Rosa, si mal no recuerdo, se estableció por ahí en 1972, principalmente para proteger la casona, ese sitio histórico de la batalla de Santa Rosa, 20 de marzo de 1856. Pero si ustedes van detrás de la casona, hay un mirador y van a observar que hay un tracto continuo de bosque seco, es cierto, bosque seco secundario relativamente joven, que conecta Santa Rosa con las tierras altas, con los volcanes, con los bosques nubosos. Esto favorece la migración, tanto de insectos como de vertebrados, y ha sido crítico para asegurar la continuidad del bosque seco y su regeneración. Principal problema de Santa Rosa había sido, todavía lo es, los incendios forestales, que en algún momento aislaron totalmente al parque, lo mantuvieron como una isla biológica. Entonces, mediante diferentes estrategias, en este caso lo que es suprimir el fuego o implementar fuegos controlados y también utilizar el ganado como un mecanismo de dispersión de semillas, y en última instancia la siembra manual de árboles, se ha logrado regenerar el bosque seco. Realmente es un bosque seco muy joven, pero es bosque, hay continuidad, los organismos pueden movilizarse. Actualmente uno de los desafíos de este parque es ver la reacción de los organismos, la respuesta de los organismos a la expansión de la carretera interamericana a 4 carriles. Y lo que se espera es que haya una mayor mortalidad de vertebrados, pero esperamos que el recurso sea lo suficientemente generoso para que el bosque se continúe regenerando. También son, épicas, sí, para usar una palabra un poquito ahí dominguera, en las migraciones de mariposas y polillas que utilizan el bosque seco para alimentarse, pero que se reproducen en el bosque nuboso. Entonces, es crítico mantener esa continuidad de hábitats para favorecer no solamente el funcionamiento de los bosques nubosos de las montañas de Guanacaste, sino también la regeneración de los bosques secos de la bajura. Este es el Mirador Los Patos en el Parque Nacional Santa Rosa. Aquí tenemos Playa Naranjo en el fondo. No les puse una foto de Roca Bruja. Playa Naranjo es un sitio que ha estado cerrado últimamente al turismo porque el sendero, el camino, si podemos llamar eso un camino, fue pues muy deteriorado durante una tormenta tropical. No sé si fue durante el último huracán que tuvimos. Bueno, una de estas tormentas destruyó el camino que de por sí estaba en condiciones muy deplorables. Solamente se podía entrar a Playa Naranjo durante la estación seca con un vehículo de doble tracción, y conste que era el desafío 4x4. Me tomó, tuve que hacer esos recorridos bastantes veces, y recuerdo que no era nada divertido. Bueno, sí era divertido. Ok, esta es nuevamente desde el Monumento a los Héroes, detrás de la casona de Santa Rosa, la vista que tenemos durante la estación seca.
hacia los volcanes. Y lo que tenemos nuevamente es bosque continuo en su mayor parte, desde lo que es el Parque Nacional Santa Rosa, a lo que es Rincón de la Vieja, Volcán Cacao, Volcán Miravalles. Bueno, Palo Verde también, como les mencionaba, es un ambiente de gran heterogeneidad ambiental. Es famoso por la laguna, que en 1991 fue declarada como un sitio Ramsar. La laguna de Palo Verde es un ambiente antropogénico. Para variar nuestra discusión con Luis Guillermo Artavia, este es otro ambiente que ha sido creado por el ser humano. ¿Por qué? Porque Palo Verde era una hacienda ganadera y en el momento en que la hacienda funcionaba, se trajo agua del río Tempisque, que está a la par, y se creó una laguna para que el ganado tuviera donde alevarse, donde beber agua. Podemos observar parches de tifa, es una planta eh, invasora que está eliminando estos espejos de agua. La laguna de Palo Verde es de gran importancia por el rol que tiene como hábitat para las especies de aves, sobre todo las migratorias. Aquí tenemos también parches de tifa. Entonces, bueno, esta es una foto que se coló aquí. Este es el Kilimanjaro en Kenia, que todavía tiene nieve en su cumbre, que está derritiéndose. Entonces, si no lo han visto, los últimos boletos para el Kilimanjaro se van a vender este año. Ok, este es desde el mirador Cerros Calizos, viendo hacia Laguna de Palo Verde durante la estación seca. Esta es la estación de la OET. Podemos ver algunos parches de agua. Ahorita Palo Verde es necesario manejarlo para mantener la laguna. Se utilizan tractores, se utilizan pues diferentes técnicas para evitar que la tifa se establezca y para evitar que el palo verde, Parkinsonia culeata, se establezca en la laguna. Si ustedes eliminan ese manejo y sobre todo si eliminan el ganado, que también entra a palo verde a pastorear en la laguna se revierte a bosque seco. Eso prueba que es un ambiente antropogénico. Es decir, si nosotros eliminamos la influencia humana en la laguna se revierte a bosque seco. Esta es otra vista de la laguna durante la estación lluviosa. Aquí vemos lo que es los meandros del río Tempisque, algunos espejos de agua. En realidad es un ambiente muy diverso, es impresionante ir a Palo Verde, ojalá durante la estación seca, que es cuando tenemos picos en la visitación de aves migratorias. Eso ya es el río Tempisque, que también es un río lamentablemente muy contaminado por agroquímicos y sumamente abusado por la industria de producción, principalmente de caña, que ha tomado el agua del río para irrigar y en algunos tractos la profundidad del agua pues es muy, muy baja. También Palo Verde es uno de los lugares donde se han admitido vacas, porque las vacas entran a la laguna a controlar la tifa y mantener esos espejos de agua que son para la conservación de las aves. Bueno, los bosques secos en general están expuestos a muchas fuentes de alteración. Tal vez la amenaza número uno es el uso irrestricto del fuego, que ha sido utilizado también como un mecanismo de venganza por parte de cazadores furtivos para vengarse del sistema de parques, y etcétera. Todavía hay mucho conflicto en muchas de estas áreas. O bien fuegos que son comenzados por finqueros que se pasan a los terrenos del parque con consecuencias desastrosas. También son áreas que están usualmente asociadas a ríos. Palo Verde es un ejemplo. Pues son áreas que son muy fértiles y que están bajo una presión muy grande por el desarrollo agrícola. Bueno, aquí tenemos, si ustedes han entrado a Palo Verde, últimamente van a ver a Rosales. Esto ya hace
Oye, parce, ¿qué estás pendientes haciendo? del volcán Miravalles, los arrozales y Palo Verde. Entonces, la cuenca del río Tempisque es una de las más impactadas por agricultura, si no es, son los arrozales, son la siembra de caña, si no la siembra de caña, últimamente las piñeras. ¿Cómo hacemos para regenerar el bosque seco? Número uno, suprime el fuego o bien manéjelo con fuegos controlados. Use el ganado como un mecanismo no solamente de control de fuego, sino también para dispersar semillas. Aquí tenemos la megafauna en acción. También usar árboles focales o islas de vegetación. Sembrar sobre todo higuerones en la mitad o en el centro de pastizales que vienen a proveer un hábitat de sombra que favorece que muchas aves se perchen. Las aves los utilizan como una estación de descanso y van a depositar semillas debajo del árbol y a través del tiempo ese árbol se convierte en una isla de vegetación. Es un modelo de regeneración natural. Y en el último caso, para apoyar esos procesos, la reforestación manual. No existen ambientes en el neotrópico que hayan coevolucionado con el fuego. La tesis de Luis Guillermo Artavia va en el sentido de desentrañar el rol del fuego, si es un factor natural o es un factor antropogénico. En los ecosistemas contemporáneos el fuego es antropogénico, no hay duda al respecto. Aquí es muy raro que un fuego se inicie por la caída de un rayo. Hay algunos lugares, incluso hay un lugar que se llama Cerro Rayo, que está dominado por sabanas y la teoría es que la incidencia de rayos es muy alta en ese lugar, pero generalmente cuando tenemos rayos en Costa Rica, los rayos están asociados con tormentas torrenciales. Entonces, agua, rayos, no hay oportunidad para que haya un fuego. Son muy pocas las especies, sobre todo en ambientes de sabanas, que están dominados por gramíneas y ciperáceas, que son resistentes al fuego. Entre ellos tenemos al raspahuacal, curatela americana, al nance, Birsonima crassifolia, y al jícaro, que tenemos dos especies, Crescentia alata y Crescentia cujete. Estas especies tienen una corteza gruesa que les permite resistir al fuego. Igual el caso del coyol, Acrocomia aculeata. En el caso del coyol tenemos varias capas de fibras que protegen el núcleo del tronco. Está compuesto, entre otros tipos celulares, por parénquima. El parénquima puede retomar su actividad meristemática y convertirse en otros tipos de células o reproducirse. Entonces, el coyol también es resistente al fuego. Pero si tenemos un régimen de fuego crónico, generalmente eso era lo que sucedía antes del establecimiento del Parque Nacional Guanacaste, en el caso de Santa Rosa, vamos a tener el desarrollo de sabanas, o sea, ambientes antropogénicos dominados por pastos, ciperáceas y gramíneas, con algunos árboles dispersos. Guanacaste actualmente es uno de los sitios más expuestos a sequías crónicas. Esas sequías están cambiando no solamente la fisonomía de la provincia, sino también la actividad económica. Fue capaz de detener la expansión urbana, sobre todo en el área de Liberia. Las sabanas podemos definirlas como ambientes dominados por hierbas, principalmente gramíneas. En Costa Rica el sistema sabanero es antropogénico. Y nuevamente aquí esta es mi opinión, incluyendo las sabanas húmedas de Buenos Aires, aunque todavía tenemos esa discusión con Luis Guillermo Artavia y Sally Horn, de que puede existir una posibilidad de que históricamente hayan sido ambientes naturales, pero la evidencia hasta el momento, a no ser que ellos presenten otra al contrario, es que son ambientes antropogénicos que requieren del uso continuo del fuego. De acuerdo con Luis Deo Gómez, hay tres tipos de sabanas: las sabanas abiertas, las sabanas arboladas y las sabanas húmedas. El caso de las sabanas húmedas ya lo discutimos en la clase pasada. Aquí les vamos a mostrar algunas fotografías. Estas son las sabanas húmedas de Buenos Aires.
Luis Guillermo no mostró algunas fotos, bueno, sí las mostró, pero tal vez no eran muy buenas, la computadora no le ayudó. Yo espero que estas fotos, muestren alguno de los, aquí los tenemos. Vamos a, aquí, estas son las que quería. Estas. Como pueden ver, son ambientes impresionantes, muy hermosos. Esta es la sabana Cola de Dragón en Buenos Aires, de, de Osa, no. Bueno, esto está camino hacia, es hacia en el sur de Costa Rica, las sabanas húmedas que Luis Guillermo Artavia discutió. Aquí nuevamente el fuego es recurrente y es iniciado por los finqueros que viven alrededor. Si usted suprime el fuego, esta sabana se convierte en bosque. Aquí tenemos algunos parchecitos de bosque. De hecho, aquí tenemos un pasto introducido que bordea un pasto nativo. Se puede ver la diferencia evidente. También hay áreas donde el bosque se logra regenerar, posiblemente porque hay cierta protección del fuego, como en este caso. También hay depresiones en la sabana que crean estos microambientes que facilitan la regeneración del bosque natural. Nuevamente, aquí el experimento a realizar es un experimento de exclusión del fuego y ver cuánto puede progresar este bosque de manera natural. Aquí está Luis Guillermo mostrando un perfil que no sé si es suficientemente visible en esta fotografía, pero aquí tenemos un pasto nativo cuyas raíces logran penetrar metros en el perfil del suelo. Entonces, como Luis Guillermo explicó, este tipo de suelo no permite retener el agua de una manera considerable. Son sitios muy secos durante la estación seca. Son sitios que, donde el suelo pues tiene esta característica que la percolación es muy alta. Este es el valle del río Seibo, donde en las colinas lo que tenemos es sabana, y ya lo que es cerca del lecho del río tenemos fincas principalmente ganaderas. Nuevamente son paisajes verdaderamente únicos que si ustedes no tienen el chance de ir a verlos, pues sí, no hay otro lugar en Costa Rica básicamente donde podrían observarlos. Aquí tenemos esta especie, aquí está el nombre, Bulbostyles paradoxa. Es una especie que Luis Guillermo discutió en su clase. Aquí la podemos ver. Esta ciperácea es interesante porque tienen raíces muy profundas y además lo que son los meristemas apicales de la planta están protegidos por una serie de tejidos pues bastante eh, fibrosos que evita que sean afectadas por el fuego. Es una de las primeras plantas que logra retoñar con las primeras lluvias luego de un fuego intenso. Muy bien, otro de los aspectos de las sabanas, un ambiente nuevamente muy hermosos, unos paisajes así impresionantes. Muy bien, ¿cuál es el futuro del bosque tropical seco? Bueno, hay que ver cuál va a ser el impacto del calentamiento global en estos ambientes. Las proyecciones indican que no solamente el bosque seco, sino las sabanas se van a expandir. Entonces, hay que estudiar estos ambientes, a aprender a convivir con ellos y encontrar medidas para, por lo menos, hacer menos, pues, serias las consecuencias del cambio climático. Como yo les mencionaba, en el caso del este de África, las condiciones se están volviendo más húmedas. Estos ambientes están expandiéndose, o sea, la vegetación se está expandiendo, hay más alimento para la fauna entra más en conflicto con las comunidades que tenemos alrededor y esas comunidades también están dejando sus sitios originales donde estaban ubicados y se están metiendo en los parques nacionales, compitiendo por áreas de cultivo con la fauna original. Entonces, en el bosque seco de América, lo que vamos a ver es una expansión de las sabanas, que esa es la tendencia. Esperamos que, como les menciono, me pueda comer mi sombrero y que me equivoque. Unas fotos de Kenia, en este caso una boda.
los novios y el plato principal, porque ahí consumen mucho la cabra. La cabra, de hecho, esta es una manera de prepararla, que con palillos lo que hacen es arrancar pedacitos. Eh, sí, esta es la parte cultural, ¿verdad? Que a veces nos parece un poquito chocante, pero nosotros culturalmente también consumimos otros organismos. En realidad debemos reducir nuestro consumo de carne. Pero en fin, en Kenia, en Tanzania, con estas sociedades pastoriles, esto es pues cosa de todos los días y es una especie clave para la sobrevivencia de muchas de estas sociedades en zonas rurales. Y con esto vamos a terminar. Gracias por los que se quedaron hasta el final, sobrevivientes. No sé si tienen preguntas. Vamos a ver. No veo el chat que esté activo. Entonces vamos a terminar acá. Vamos a terminar acá para hacer